Storytelling. El storytelling, o narración de historias, es una técnica de comunicación que se ha utilizado desde hace mucho tiempo en diversos contextos, incluyendo el entretenimiento y la publicidad. ¿En qué consiste el storytelling? En contar historias de una manera persuasiva y efectiva, con el objetivo de involucrar emocionalmente a los estudiantes. Hacer que se sientan más conectados con la información que se les está enseñando. Storytelling permite al docente transmitir información de una manera más entretenida y atractiva. Los aportes y ventajas del storytelling. En la educación son muchos. Por un lado, permite que los estudiantes se involucren emocionalmente con el material que se les está enseñando, lo que puede mejorar su retención de la información y su capacidad para relacionarse con los conceptos. Además, puede ayudar a hacer que los temas difíciles sean más fáciles de entender y puede fomentar un ambiente de aprendizaje más colaborativo y participativo. Desventajas y limitaciones del storytelling. Algunas personas pueden sentir que es subjetivo o poco objetivo. También hay preocupaciones acerca de si el storytelling puede distraer a los estudiantes de los objetivos de aprendizaje reales. Los principales elementos del storytelling en la educación. Incluyen la historia en sí misma, el narrador que la cuenta, el público que la escucha y el contexto en el que se presenta. Es importante que todos estos elementos estén en armonía para que el storytelling sea efectivo. Los modelos pedagógicos que pueden funcionar bien con el storytelling. Estos enfoques de enseñanza se basan en el aprendizaje activo y la participación de los estudiantes, lo que hace que el storytelling sea una técnica ideal para complementarlos. La evolución del storytelling en la educación ha sido significativa en los últimos años, y la inclusión de tecnología y herramientas digitales ha sido un factor clave en este cambio. Las narrativas digitales y la relación entre storytelling y herramientas digitales son una parte cada vez más importante de la educación moderna. El triángulo comunicativo del storytelling. Se integra por un narrador, un cuento y la audiencia, los tres estrechamente conectados. Tips para crear historias memorables de storytelling en el aula. Comprométete con la historia y con tu auditorio. Utiliza la modulación de voz y dramatiza. Crea imágenes mentales a través de descripciones hechas con todos los sentidos. Y usa metáforas. Segundo tips para crear historias memorables de storytelling en el aula. Debes crear un desenlace de impacto, tu relato debe ser emotivo, un mensaje clave con el que quieres conmover a tu audiencia. Conclusión. El storytelling aplicado en la educación es una técnica efectiva que puede ayudar a los estudiantes a conectarse emocionalmente con la información que se les está enseñando. Si se utiliza adecuadamente, puede aumentar la retención de la información, la comprensión y el compromiso emocional de los estudiantes. A continuación, las referencias. Gracias.
Storytelling: el poder de las palabras escritas. Había una vez un joven que se encontraba sentado en una banca del parque, visiblemente triste y abatido. Hacía poco que había perdido a su madre, a quien amaba más que nada en el mundo, y se sentía completamente perdido sin ella. Lo único que tenía de ella era una carta que le había dejado antes de morir, pero él no sabía leer. En ese momento, pasó por allí un profesor que lo conocía y se acercó a él, preguntándole por qué se encontraba tan triste. El joven le contó sobre el fallecimiento de su madre y le mencionó la carta, explicándole que no podía leerla. El profesor intentó consolarlo y le ofreció su ayuda para leer la carta, pero el joven le dijo que su madre le había hecho prometer que él mismo la leería, y que no podía romper esa promesa. El profesor entendió la situación y decidió ayudarlo de otra manera. Le propuso enseñarle a leer. Al principio, el joven se rehusó, sintiéndose avergonzado de no saber leer, pero finalmente cedió ante la insistencia del profesor. A partir de ese momento, se encontraron todas las tardes en el parque para practicar la lectura. Los meses pasaron y el joven empezó a sentirse más seguro de sí mismo y más feliz, a medida que aprendía a leer. El profesor se alegraba de ver su progreso y lo alentaba a seguir adelante. Finalmente, llegó el día en que el joven pudo leer la carta que le había dejado su madre. En ella le expresaba su amor y gratitud, y le hablaba de la importancia de cumplir sus metas y seguir adelante, a pesar de las dificultades. El joven se emocionó al leer sus palabras y decidió que quería honrar la memoria de su madre convirtiéndose en un gran profesional. Años después, se encontró de nuevo con el profesor y le mostró el título que había obtenido. El profesor se emocionó al ver su logro y le dijo que estaba orgulloso de él. El joven se sintió agradecido por todo lo que el profesor había hecho por él, y se dio cuenta de que nunca olvidaría el gran impacto que había tenido en su vida. Gracias.